Hola a todos, hoy vamos a dar paso a la segunda videoentrevista en mi blog Diseño Creativo. Y bueno, hoy tengo el placer de dar paso a una invitada muy especial para mí porque va a hablar de un tema que yo hasta ahora pues no había todavía, bueno, no me había atrevido a abordar en el blog, que es el tema del marketing emocional. Y bueno, mi invitada es Elia Guardiola, ella es especialista en social media y en publicidad. Y bueno, lo que más me llama la atención de su perfil es que ella, al contrario que yo, en vez de empezar por lo online, empezó por lo offline, ¿no? Ella durante muchos años ha sido experta en el sector turístico y en el sector hotelero. Entonces, bueno, me gustaría que nos contase un poquito cómo ha dado ese paso, ¿no? Hola Elia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Teresa. Bueno, venga, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Bueno, lo primero que eso, darte un poquito a conocer y que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo has dado ese paso desde el sector de los hoteles, el mundo off, ¿no? Y cómo empezaste, en qué momento diste ese paso y a qué se debió. Bueno, yo empecé en el mundo de los hoteles hace unos casi 15 años. En realidad el tema turístico y el tema del marketing, tanto offline como online, está muy atado, está súper unido. De hecho, los hoteles y el turismo en general dependen en gran parte de ese marketing. Sí que es cierto que hace 15 años el marketing digital no estaba tan en alza, es más ahora actualmente, incluso hace 10 años, pero no hace 15 años, donde el offline era muchísimo más importante. La evolución, evidentemente, como todo, ha ido creciendo y yo, en realidad, bueno, cuando estaba en los hoteles, dirigiendo hoteles, también gestionaba toda la parte del marketing, la publicidad, la comunicación y se convirtieron en mis dos ejes, en mis dos pasiones y al final, bueno, fue un camino paralelo que cuando dejé de dirigir hoteles me dediqué única y exclusivamente al marketing digital, pero también gestionando la parte de la hostelería, ¿no? Del turismo. Y cómo aplicar ese marketing digital, que luego hablaremos del marketing emocional, eh, aplicado al turismo, aplicado a los hoteles y a esas necesidades para poder potenciar todo lo que conlleva la experiencia del usuario. Claro, porque tú es lo que tienes, ¿no? Empezaste ya hace muchos años, lo que hemos llegado ahora, como que nos creemos así un poco, ¿no? Que esto del online y las redes sociales y esto no es, bueno, pues es que no ha existido siempre, ¿no? Y el sector turístico y hotelero, el marketing, bueno, y ya si hablamos de lo emocional, yo creo que es fundamental. Pero Elia, una cosa que me llama mucho la atención de tu perfil es que muchos de los que te hemos conocido en las redes, te hemos conocido por muchos de tus artículos en blogs referentes, por ejemplo, como el de SEMrush, pero lo curioso de todo esto, bueno, es que tú no tienes tu blog y es algo que, sí, es algo que no, que yo creo que mucha gente te preguntará y bueno, y entonces, no, o sea, mi pregunta son dos, o sea, ¿por qué no tienes un blog y cómo entonces has hecho para darte a conocer en las redes? Es la pregunta del millón, ¿eh? Yo creo que cada mes me la hacen 2 o 3 personas. En realidad, yo creo que no tengo un blog, me lo creo, no, seguro, vamos. No tengo un blog primero, por falta de tiempo, eh, entre otras cosas, porque yo considero que tener un blog no es, tengo una plataforma y la dejo abandonada. Es decir, un blog se tiene que mimar, se tiene que cuidar, se tiene que llenar de contenido, pero no cualquier tipo de contenido. Entonces, cuando tienes varios proyectos, empiezas a priorizar y te das cuenta de que, bueno, de que las plataformas 2.0, ya no solo el blog, sino redes sociales, blogs de otras plataformas, de otras empresas, de otras comunidades, te sirven para darte a conocer, que es la pregunta que me hacías, aunque tengo que decir también que está en proceso. Es decir, tengo la inestimable ayuda de Iñaki Tobar. De hecho, hace poco me hizo también una videoentrevista donde me hizo la misma pregunta. Iñaki Tobar es de Webpositor y estamos ya en ello para crear mi blog personal profesional. Porque tengo mi blog de reflexiones, pero evidentemente no es profesional. Es un poco la vía de escape en ciertos momentos. ¿Cómo me he dado a conocer? Pues gracias a las redes sociales, en realidad. Gracias a las redes sociales, a un trabajo constante,
a las comunidades de Google Plus, por ejemplo, a los grupos de Facebook, donde tienes la oportunidad, te brindan la oportunidad de poder expresar todo aquel conocimiento que tienes y que estás aplicando día tras día con tus clientes y con tu público objetivo también, que estás haciendo un trabajo para que todo aquello que llevas dentro de forma profesional y también emocional, porque hay una parte de lo que hago que es pasión pura, llega a estas empresas, con lo cual lo transmites a través de las plataformas 2.0. Es decir, son canales de distribución y de promoción. Pues Elia, la verdad es que tu caso es un caso, o sea, es un ejemplo, el ejemplo perfecto de que las redes sociales tienen un potencial brutal, ¿no? Para darnos a conocer, para potenciar nuestra marca personal. Y bueno, sí, es que yo me llamaba la atención y te hacía esta pregunta particularmente porque yo a veces me encierro mucho en el blog y parece un poco a veces que me olvido de la otra parte, porque claro, hay que abrirse, ¿no? Hay que pensar también en el networking, contactos sociales, todo un poco, y al final eso siempre te va a permitir llegar a más personas, ¿no? Lo que pasa que, Teresa, yo creo que lo que sí que es importantísimo pensar es que un blog es imprescindible. Ojo, una cosa no quita la otra. Es decir, yo soy consciente y además lo sugiero siempre de hacer un blog porque es imprescindible para tu marca. O sea, yo no lo tengo, pero por eso, porque un blog se tiene que cuidar y se tiene que mimar. Es decir, tampoco cargarlo excesivamente, porque al final consumes, o sea, lo que haces es aburrir un poco, pero sí que se tiene que ir cuidando y cargando de contenido de calidad, evidentemente. O sea, esto es condición sine qua non. Sí, de hecho me has respondido ya a mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas, no? Pero bueno, es eso lo que tú dices. ¿Qué ventajas, bueno, tienen para cualquier marca? Pero en este caso me gustaría preguntarte a ti, ¿qué ventajas crees que podrías obtener, ¿no? Además de tu situación, de cómo has conseguido posicionarte como profesional, pero si tuvieras un blog, o sea, ¿qué piensas que podrías conseguir además, ¿no? Bueno, yo creo que es un punto de apoyo enorme para el branded content, precisamente, para ese contenido de marca, para posicionarte, evidentemente. Es decir, que las redes sociales son imprescindibles para promocionar y difundir tu profesión, tu contenido, tu profesionalidad. ¿Eso en lo que te has especializado? Sí, sin duda alguna. Pero ¿el blog para qué te sirve? Pues para plasmar ahí todo aquello que tú quieres transmitir de tu marca, ya sea la marca de un cliente, ya sea un producto, un servicio o tu marca personal. En este caso, ¿de qué me servirá a mí? Pues me servirá para potenciar más y tener unos fundamentos mucho más, más fuertes, más consolidados de mi propia marca personal. Es decir, yo me dedico al marketing emocional, bien. Entonces, no es suficiente escribir para otros, sino que al final, como estamos hablando de marca personal, es un poco, quizá no absurdo, pero sí que es un poco incongruente que no tenga un blog. Por eso tengo que dar el paso y voy a darlo, evidentemente. ¿Qué hace el blog? Ser un punto de apoyo enorme para todas las otras acciones que tú estás haciendo en paralelo. Sí, bueno, y además creo que lo has definido muy bien cuando has dicho un blog al final es el espacio donde tú te reflejas como marca, como eres, porque cuando escribes en otro blog, aunque vas a transmitir tu profesionalidad, tus conocimientos, siempre tienes que adaptarte un poquito, ¿no? A esa imagen corporativa, si es un blog de empresa o un poco a la comunicación que siga el bloguero, ¿no? Del blog en el que estás escribiendo, entonces no tienes tanta libertad en ese sentido, un poco. Entonces, hablando ya, vamos a meternos ya de lleno, ¿no? En la temática del día, que es el marketing emocional, para que, bueno, te lucas un poquito y nos cuentes qué es esto del marketing emocional, Elia, y cómo, o sea, cómo dirías tú, qué beneficios tiene, ¿no? ¿Para qué nos sirve realmente el marketing emocional? Vale. Bueno, partiendo de la base de que todo marketing, sea inbound marketing, marketing de contenidos, marketing emocional,
Todo el marketing tiene un único objetivo y es vender. O sea, no nos equivoquemos. No nos confundamos en decir, oh, marketing emocional, sensaciones, emociones, tal. No, el objetivo es vender, es llegar al usuario, ¿vale? ¿Qué es el marketing emocional? Bueno, el marketing emocional lo que se dedica es a hacer reaccionar en las personas esos sentimientos, esas emociones, incluso esos valores, teniendo como finalidad esa reacción de sus actitudes con acciones casi favorables, no, o sea, favorables del todo hacia un producto determinado, hacia un servicio o hacia una marca en concreto. Es decir, lo que hace es estudiar y examinar. Aquí entraríamos un poco en el neuromarketing, porque es el que se dedica a estudiar en cuanto a estadísticas y demás. Pero el marketing emocional lo que hace es despertar esas emociones para satisfacer y cubrir posteriormente, ofreciendo a ese consumidor para podérsela vender. Es decir, ofrecer, el resumen sería, ofrecer sensaciones y sentimientos para ofrecer, valga la redundancia, productos al consumidor. Piensa una cosa, Teresa, que la mayoría de las decisiones de compra se basan en las emociones, ¿vale? En la creación de ese nexo de unión emocional, de esa conexión con el consumidor. Yo siempre hablo del poder de las emociones. ¿Por qué? Porque al final el valor de vender sensaciones, de vender experiencias, nos hace transmitir esa felicidad, ¿vale? Es decir, yo siempre digo lo mismo, que somos generadores de felicidad. Nos hemos convertido en creadores de experiencias. Las marcas, vamos, hacia nuestros consumidores, hacia nuestro público objetivo y hacia nuestros clientes, evidentemente. Nos encontramos en la era de la digitalización más humana. O sea, vendemos emociones, vendemos sensaciones, pero a través del ser humano, no nos olvidemos. O sea, el hecho de vender algo no significa que estemos tocando algo frío, todo lo contrario, todo lo contrario. Al final, si lo unimos al concepto de satisfacer necesidades, nos vamos a centrar mucho en que la necesidad de estos usuarios es ser feliz, sentirse bien, ¿no? Entonces, un poco en esta línea, seguramente nos podríamos preguntar, bueno, ¿y en cualquier sector este concepto vende? O sea, ¿cualquier tipo de empresa o negocio podría aplicar el marketing emocional? Bueno, aquí entramos en una pregunta compleja y complicada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el marketing emocional en parte en una gran parte se dedica a cubrir necesidades, también es cierto que tenemos que tener en cuenta que los humanos, el ser humano, no se mueve por datos, no se mueve por números, como dijo Eric Jacobasius, ¿vale? De que no nos movemos por datos ni números, sino que nos movemos por emociones. ¿Qué ocurre? Que cuando pongo un ejemplo, de poder hacer marketing emocional de forma más fácil o con más recursos y con menos recursos. Si entramos en el mundo de la metalurgia, por ejemplo, es muy complicado. Es muy complicado aplicar campañas de marketing emocional, ¿me explico? ¿Imposible? Seguro que no. Lo que pasa que detrás de toda estrategia, o sea, detrás de todo marketing emocional, de toda campaña emocional, hay una estrategia súper bien planteada, súper bien estructurada y con estudios de mercado previos, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que en realidad, como hay estudios de mercado previos, por mucho que Eric Jacobasius dijera eso, que estoy totalmente de acuerdo, también es cierto de que cada acción que no miramos se nos escapan datos. Con lo cual, si se nos escapan datos, la estrategia va quedando coja. ¿Qué ocurre? Que el ejemplo de la metalurgia. Es muy complicado hacer marketing emocional. O en el tema de la construcción. Sectores que es muy, muy fácil relativamente, o que tenemos más recursos a nuestro alcance. El tema que hemos puesto y del mundo que yo vengo, del mundo de la hostelería, el mundo del turismo, donde lo que estás vendiendo son experiencias. Claro, si nos ponemos a comparar, evidentemente, si me preguntas,
¿Todos los sectores pueden hacer marketing emocional? Bueno, casi todos. Casi todos. De forma fácil, no todos. Pero hay sectores que tienen más predisposición a poder hacer campañas de marketing emocional. Porque tienen más recursos, tienen más herramientas para hacerlo y porque el público está más predispuesto a captar ese sentimiento que estás intentando transmitir. ¿Me explico? Las experiencias en los hoteles son una parte fundamental para poder vender. O sea, tú, una oferta de hotel, una habitación de hotel, una cena de hotel, y ya lo digo de forma muy genérica, pero si ya te pones a hablar de cena temática romántica, imagínate, es que ya solo el nombre te está diciendo que ahí vas a vivir una experiencia. ¿Me explico? No sé si me enrollo mucho con esto, pero no sé si queda claro el concepto. Sí, bueno, de todas formas, toda la explicación que puedas dar en este tema creo que es importante que quede claro, Elia, porque nosotros, por ejemplo, en el sector del diseño gráfico, ¿qué pasa? También vamos enfocados a cualquier tipo de mercado, ¿no? Entonces, precisamente me interesa conocer un poco más, ¿no? Cómo podemos llegar al usuario. O sea, el marketing emocional nos va a funcionar para cualquier tipo de cliente y en esta línea también me surgen más dudas. Existen otros conceptos como el branding content o el storytelling, ¿no? Que también se habla mucho ahora en el mundo online y, bueno, realmente no son lo mismo, ¿no? Aunque muchas veces se pueden confundir. ¿Cómo lo definirías tú, Elia? Bueno, aquí es que, claro, hay varios conceptos. Piensa que lo que hemos hablado, ¿vale? El marketing emocional lo hemos descrito. El storytelling en realidad es, a grosso modo, el arte de contar una historia, ¿vale? Es el aprovechamiento o el aprovechar un ambiente especial y único a través del relato. Ya no es tanto una campaña o una publicidad, sino que es una historia contada a través de un relato. Piensa que el marketing de este tipo de acciones de storytelling consiste en conectar con tus usuarios, ¿vale? Bueno, en el marketing en general, en el marketing, aparte de tener el objetivo de vender, evidentemente una de las primeras acciones y premisas es que conecta con los usuarios, ya sea, en este caso el storytelling, de viva voz, a través de una historia con un personaje que tú te sientas identificado o por escrito, ¿vale? Podríamos decir que es la capacidad de contar historias, pero de la misma manera que el arte va asociado a esta, es diferente. Es el arte ese, ¿no? De contar una historia, aunque no olvidemos que, igual que el marketing emocional, el storytelling en realidad lleva toda la vida existiendo. O sea, no es una tendencia de ahora, que esto es un error de mucha gente que cree que son unas nuevas tendencias y es una nueva moda. ¿Qué va, qué va? Sin ir más lejos, Coca-Cola, por ejemplo, lleva toda la vida haciendo storytelling y marketing emocional. O sea, allí sus primeras campañas fueron llegar al corazón y siguen haciéndolo. Es un referente, ¿me explico? Entonces, Elia, por ejemplo, ahora en el blog, que también de vez en cuando me gusta escribir un artículo un poco más personal, un poco la historia, que la hago un poco con la idea eso de conectar y no tanto vender que sé de un cierto tema, sino tienen ese objetivo, ¿no? Además, tú, bueno, te vas a sentir mucho más a gusto mientras lo escribes y al final eso te conecta, ¿no? ¿Eso sería storytelling o no? No, no exactamente, no, porque lo que tienes que transmitir al usuario es una historia real, ¿vale? O sea, por ejemplo, pongo el ejemplo de, hay un spot que si tenéis ocasión de verlo, bueno, hay una secuencia, una serie, ¿vale? Una serie como las litografías, pues como en serie, de anuncios de la marca Cornetto, no estos que salen ahora en verano, ¿eh? Son cortos de 8 minutos, donde no sale la marca en ningún momento. En cambio, en el marketing emocional sí estás dando a conocer la marca ya desde el primer momento, pero en el storytelling tú no hablas de la marca. La puedes mencionar al final, ¿vale? El Cornetto, ¿qué hace? Explica una historia real, por ejemplo, de una chica que se enamora de un chico
que es sordo, mudo, pero ella está cantando en un local, él no la escucha hasta que al final ella aprende el idioma de los signos, ¿vale? El lenguaje de los signos. Y al final de los 8 minutos de historia te pone la frase subliminal y abajo el logo de Corneto. Entonces, esto sí es storytelling. Eso sí es storytelling. En cuanto a lo que tú quieres hacer, necesitarías quizá entender o saber que esto es más branded content y marketing emocional. Es decir, transmitir todo tu contenido a través, perdón, a través de tu blog. Pero no llega a ser marketing emocional, es más branded content. Elia, pero me refiero al hecho de escribir un artículo que sea puramente personal, o sea, una Ok. tuya. Eso sería storytelling, ¿o no? Sí, pero no. No. No, porque hay un fin de vender una marca, pero para captar a esos usuarios para que al final compren, ¿sabes? O sea, tú lo que estás haciendo aquí es más marca personal, pero no estás haciendo marketing para que te compren, marketing para vender. ¿Me explico? O sea, no, es que no, aquí no sería lo mismo, Teresa, no sería lo mismo. Vale. En cambio, el branded content que me preguntabas antes, por ejemplo, consiste, claro, depende, si es un blog personal, yo qué sé, te pongo el ejemplo de mi blog de reflexiones personales. No, porque no es marketing emocional y no es storytelling porque no hay un fin de vender, sino de transmitir tus emociones personales, ¿me explico? No hay una marca detrás. Sí que es una marca personal, pero no una marca con fines lucrativos. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Fines lucrativos o fines no lucrativos. No, realmente el fin de este tipo de artículos es más bien sentirte comprendido, recibir respuestas al respecto, no es tanto decir, oye, mira, yo sé de esto y te lo ofrezco así. Potenciar tu marca personal o tu historia personal. ¿Me explico? Pero ya más de cara a... Ostras, es que es complicado. No, es más de caras a tu propia persona, no a tu marca. ¿Me explico? Ya no es a la marca como profesional, es a la parte emotiva personal como persona, no como marca, es que es diferente. El branded content, por ejemplo, que es lo que me preguntabas antes, la diferencia, piensa que el branded content consiste en generar contenido vinculado a una marca, pero que permita conectar esa marca con el consumidor, que eso también es un fin lucrativo. Esa es la diferencia. Al final lo que haces es generar notoriedad y afinidad de la marca, más que vender concretamente un producto o servicio, pero también es con un fin lucrativo. ¿Sabes? Pues sabes, Eli, yo creo que este sería un tema muy interesante. No sé si te animaría a escribir, para que escribieras en mi blog. ¿Te parecería interesante? Claro, sí. ¿Te animaría? Un placer, claro que sí. Yo encantada, encantada. Vale, pues nada, me lo apunto, ¿eh? Yo creo que al final hay una pregunta que siempre hago que es imprescindible, que creo que tendríamos que tener en cuenta y es que al final las marcas tienen que plantearse ¿vender un producto o vender una emoción? ¿Vale? Yo siempre la respuesta cuando doy formación o ponencias o lo que sea, siempre digo lo mismo. Al final tenemos que vender un producto a través de las emociones. Piensa que los usuarios quieren formar parte de las marcas. Me reitero siempre en lo mismo cuando me lo preguntan. Los usuarios quieren formar parte de las marcas y ser escuchados. O sea, hemos llegado a la era de la digitalización, de la tecnología, en la que los mensajes ya no son unidireccionales, son bidireccionales. ¿Me explico? ¿Y esto qué nos permite a las marcas? Tener a los usuarios, a los consumidores, convertidos en prosumers, convertidos en esos consumidores y productores de marca que nos ayudan a nosotros a potenciar nuestros servicios, nuestros productos, nuestra propia marca personal incluso. Me explico a través de todas estas plataformas 2.0. De hecho, Eli, ahora que lo comenta, lo voy a enfocar no tanto a usuarios, bueno, a clientes, ¿no? Como estamos diciendo. Algo que me llama la atención es que
es eso, se quieren, es como si quieren formar parte de tu propia actividad, o sea, se involucran en el proceso. A mí me llama la atención de que cuando hablamos de la parte de diseño y llevamos también la parte de contenido, es como se funde todo, ¿no? Y además con el tema de redes sociales, el contacto es continuo y es muy curioso como ellos quieren que tú te sientas involucrado en su marca, pero ellos también se involucran en cómo tú haces las cosas y no sé, es que es una filosofía totalmente 2.0, ¿no? Bueno, piensa una cosa, Teresa, que hace poquito lo comentaba con alguien también hablando de marketing emocional y de neuromarketing y todas estas cosas. Piensa que la gente, ya sea público objetivo, ya sea tu target, ya sea tus clientes, incluso tus amigos, la gente que te escucha en las ponencias, en las entrevistas, piensa que pueden olvidar cosas que tú dijiste, que comentaste, pueden incluso olvidar muchas de las cosas que hiciste, acciones, pero lo que nunca, jamás van a olvidar será lo que les hiciste sentir, esas emociones que tú les despertaste. Me explico, estas sensaciones que hiciste vivir a esas personas. Incluso en una ponencia se podrán olvidar de datos, se podrán olvidar de frases, pero esas sensaciones que tuvieron cuando te escucharon o cuando te leyeron en tu blog, eso que transmites, eso jamás lo vas a poder eliminar de su mente y de su corazón, que al final es lo que pretendemos, llegar aquí y aquí. Elia, pues espero que nosotros hayamos cubierto este reto, ¿no? Hayamos conseguido que los usuarios que nos estén viendo sientan, ¿no? Y se queden con ese recuerdo, no que si nos equivocamos en una palabra o en ese momento la imagen se vio, no, sino... Errores del directo. Estaban con nosotros. Y pues Elia, pues muchísimas gracias por haber conectado conmigo. Muchísimas gracias a ti, Teresa, por haberme dado esta oportunidad. Un saludo. Gracias, hasta luego. Chao.